¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este su canal. Quiero dar gracias a todos mis hermanos y amigos que estuvieron suscribiéndose últimamente. Gracias, hermano, por poder ver estos videos que son de mucha edificación y de mucha comprensión espiritual del tiempo la cual estamos nosotros viviendo en este año 2025, la cual nosotros sabemos por la palabra, el tiempo, como dije, que nos toca vivir, y la palabra de Dios nos muestra los acontecimientos a nivel mundial, lo que está pasando con Israel, la higuera que ya en el año 1945, el 14 de mayo, volvió a reverdecer, hablando no de Israel, porque siempre cuando la Biblia habla de la higuera está hablando de Israel, no de la iglesia, sí del pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios. Hermanos, es hermoso poder hablar diferentes temas de la Biblia y ustedes saben que estoy hablando acerca de este diagrama de Apocalipsis, la cual tengo acá en esta gráfica, la cual ya subí 3 videos, la cual hablo de el diagrama del Apocalipsis. Y esto es un tema muy hermoso, la cual nosotros podemos ver este diagrama del Apocalipsis, la cual ustedes saben que estoy hablando de estas 3 divisiones muy importantes del libro, sabiendo que tiene 22 capítulos el libro de Apocalipsis, la cual Dios revela al apóstol Juan. Dios mismo permitió que el apóstol sea desterrado en la isla de Patmos, la cual él recibe toda esta revelación. Y vemos también el tiempo escatológico, la cual Dios le muestra al apóstol hace 2000 años atrás, más o menos, de los futuros acontecimientos. Por eso que Dios le dice al apóstol en el capítulo 1, verso 19, que este es un texto la cual debemos aprender de memoria y saber marcar bien el tiempo a la cual Dios le dice al apóstol Juan, que le dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Por eso el Señor dice: escribe las cosas que has visto, la cual ya expliqué, pero di un repaso, capítulo 1, en tiempo pasado, podemos ver en el tiempo verbal, capítulo 2 y 3, que es las cosas presentes, que es la iglesia en la tierra. Recordemos que capítulo 2 y 3 está hablando de la iglesia con sus 7 iglesias, por supuesto, la cual nos habla de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son 7 iglesias que ya les voy a mostrar este gráfico, la cual ya les dije que le iba a mostrar, para que podamos mirar un poquito más el tiempo de la iglesia sobre la tierra, que es las cosas que pertenecen, las que son, y las que han de ser después de esta, hablando después del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos, como expliqué en el video anterior, que la iglesia no va a pasar por este periodo de la tribulación o gran tribulación, la cual habla la Biblia, o la angustia de Jacob, porque acá se está refiriendo o está apuntando a la semana 70 del profeta Daniel. Recordemos que expliqué un poquito también en el video anterior de la semana 70 que Dios le revela a este profeta, a Daniel. En Daniel capítulo 9, de 24 a 27, ahí está toda esa profecía, y la cual nosotros mirando en esa profecía también, la cual podemos ver 3 etapas, la cual Dios le muestra a Daniel, a este profeta, una etapa de 7 años, o primera parte, podemos decir, llamarla así, primera parte de 7 años, la segunda parte de 62 años, y tercera parte, la cual nos habla de una semana. Recordemos, 7 semanas, 62 semanas, y una semana más, la cual nos habla en el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Esto es, digamos, es para gente, hermanos, que está siguiendo un estudio profético o un estudio de la Biblia
un estudio de la Biblia panorámica, digamos, podemos decir así, de todo el libro, de los 66 libros que componen las escrituras que tenemos, la Biblia. Recordemos que 66 libros tiene la Biblia, 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. Es un tema, tal vez hay mucho que no va a entender, pero yo te recomiendo, hermano, que sigas estos videos, que puedas en tu casa escudriñar más que nunca en este tiempo las escrituras, las palabras del Señor que nos dio a través del apóstol Pablo, que es el apóstol a la iglesia, la entidad que hoy está vigente. Por eso que acá vemos en estas 7 iglesias, capítulo 2 y 3, que nos habla de la iglesia en la tierra, las cosas que son, que todavía son. Todavía la iglesia existe en la tierra. Así que es importante eso, hermano. Y entendemos, hermanos, nosotros por la palabra, que nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, una entidad diferente. ¿Por qué repito esto? Porque esto es importante, hermano, que nosotros somos cuerpo de Cristo, somos una entidad espiritual, una entidad diferente a lo que es Israel. Por eso que en las profecías de esta semana vemos ahí que hay una semana que está faltando. Nosotros lo sabemos por la Biblia. Usted lea Daniel capítulo 9, del 24 al 27, se va a dar cuenta que falta una semana. Y Dios no es un Dios que dice algo y no va a cumplir, sino que Dios va a cumplir todo lo que Él ha declarado, o lo que Él ha dicho, o lo que ha declarado a sus profetas. Él lo va a cumplir. Nosotros por la Biblia sabemos que hay un paréntesis cuando comienza una nueva era, que es la era de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Algo que era que estaba en oculto, que era un misterio, como dice el apóstol Pablo. Nosotros, entendiendo las epístolas del apóstol Pablo, entendemos que sí, la iglesia era una entidad que no era revelada en el Antiguo Testamento, pero que en los postreros días o tiempos, hablando de este tiempo, la cual nosotros hoy nos toca vivir este año, desde cuando Cristo vino, Él muere, es sepultado y es resucitado, y que después le envía a sus discípulos, que la iglesia comenzó con gente judía, con los discípulos del Señor, creyendo en el Mesías, sabiendo que ellos eran judíos, pero que se abría una nueva era, una nueva dispensación, con la venida del Espíritu Santo, justamente en la fiesta de Pentecostés. En la fiesta en Pentecostés, sí, bien digo, ahí se inicia una nueva era, porque Dios ya no tenía, no iba a tener más trato, Dios no iba a usar más a la nación de Israel como gente proclamadora de la verdad, del Evangelio, sino que el Señor usa una entidad nueva, que son los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, para anunciar este Evangelio, esta nueva declaración, proclamación de la salvación para el alma, que es a través del Evangelio, a través de lo que Cristo hizo. Por eso que nosotros no tenemos que ser ignorantes a las epístolas del apóstol Pablo, que es de Romano hasta Filemón, que ahí tenemos toda la enseñanza, toda la doctrina fundamental, principal para nuestra vida. Esto es importante, hermano, es hablar y proclamar y decirlo, porque hay muchos lugares que no te lo van a decir o tal vez no te lo dicen porque no lo saben. Pero uno que se ha dedicado a estudiar un poquito de la palabra de Dios, entonces es bueno proclamar, porque uno lo ve a través de las escrituras, que las escrituras mismas te va enseñando y te va marcando el camino, y a poder trazar también bien la palabra, como dice el apóstol Pablo, trazar bien las escrituras. Por eso, hermano, es importante entender que el apóstol, él escribe las cosas que vio, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Ahora yo te voy a mostrar un diagrama diferente o una gráfica, la cual vamos a darnos cuenta, hermano, de estas 7 iglesias, porque acá, la cual en el capítulo 2 y 3 está hablando de Apocalipsis, está hablando de la iglesia, como te dije, en la tierra. En la tierra. Capítulo 2 y 3, que corresponden a las cosas que son. La iglesia todavía está
en la tierra, el pequeño remanente, que se dice que es la iglesia, la última iglesia en el tiempo, que es Filadelfia. Pero ahora yo te voy a mostrar esa partecita. Bueno, esta gráfica, hermanos, es lindo poder entenderla, porque acá lo que estoy marcando es la era de la iglesia, o la iglesia, el cuerpo de Cristo completo, sobre la tierra, en diferentes eras de la iglesia sobre esta tierra. Imaginémonos que esta iglesia esté 2000 años sobre la tierra. Según muchas escrituras que nosotros leemos, podemos ver que 2000 años de existencia va a tener el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Sobre la tierra. Tenemos que saber que Cristo muere más o menos, porque hay muchos que van a decir, no fue los 33 años, fue 33 y un poco más, fue 33 y algunos dicen un poquito menos, un poquito más, porque está un poquito, hay un desfase de años, pero más o menos, hermanos, 33 años Cristo muere en la cruz del Calvario. Entonces nosotros entendemos, usando una gráfica de tiempo bíblico, nosotros entendemos que desde Adán hasta Cristo dar su vida, hay unos 4000 años. 4000 años de existencia del ser humano. Por eso que hay una palabra en Génesis capítulo 6, verso 3, que eso se lo recomiendo que puedan leer ese versículo. Y yo también subí un video hablando de los 120 años, que hablan de 100 años jubilares y no 120 años de 360 días o 365 días. ¿Por qué digo 360 días? Porque era el calendario que antes la gente se regía, estaban, digamos, bajo ese calendario, que era un calendario bíblico de 360 días al año. Sabemos que después, por medio de Gregorio, se ha cambiado ese calendario, la cual hoy nos rige un calendario diferente, que es, como dije, gregoriano, juliano, que le llaman, que es de 365 días el año. Pero más allá de eso, de que hay muchos que dicen, no, este no es un calendario de la Biblia, es un calendario del diablo, llámelo como usted quiera, pero nosotros lo que tenemos que ver es que es un calendario que Dios permitió. Dios permitió. No me voy a poner a hablar de que por qué Dios permitió, porque vamos a entrar ya en otro tema, pero tenemos que tomarlo de parte de Dios, que Dios permitió este cambio de calendario para poder ver realmente la misericordia y la gracia de Dios, cómo se ha extendido. Porque si usaríamos el calendario antiguo, 360 días al año, ya estaríamos pasado de 2000 años, como está visto a través de la Biblia, que la existencia del cuerpo de Cristo, de la iglesia acá sobre la tierra, van a ser más o menos unos 2000 años. Por eso que nosotros entendemos que hasta dar Cristo su vida a los 33 años hay unos 4000 años, o dar su vida a Cristo, 4000 años. Entonces hasta el 2033, si sumamos 2000 años más, hasta el 2033 sería exactamente, aunque yo no puse, pero vamos a hacer una línea, hacemos una línea acá y vamos a mentalmente poner 2033 años. 2033 años serían los 2000 años de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que si sería 2000 años de existencia que la iglesia va a existir, nosotros sabemos bien que la venida del Señor o el arpazo, el arrebatamiento, está muy cerca, hermanos. Está muy, pero muy cerca. Porque sabemos que en ese periodo de 2000 años, imaginémonos que estamos acá 2000 años, son 2000 años, y que tendría que comenzar la gran tribulación o angustia de Jacob, o también es llamada la gran cosecha de almas. Recordemos que en ese tiempo de gran tribulación, hermano, hay muchas almas que van a ser salvas, van a creer en el evangelio del reino, no en el evangelio que nosotros predicamos acá, que es el evangelio de gracia, la cual Dios le da al apóstol Pablo. Acá se va a predicar no el evangelio de gracia. Sabemos que la gente, por supuesto que va a ser salva por gracia, por la gracia de Dios nunca va a dejar de existir.
Por eso la gente va a ser salva acá, porque va a haber gracia. Si no hubiera gracia, no va a ser salva la gente. Pero la gente va a tener que escuchar otro evangelio, que es el evangelio del reino, como Dios dice ahí en Mateo capítulo 24, hablando a los judíos. Recordemos que Mateo 24 se refiere también, Mateo 24, a este tiempo de gran tribulación. No es momento de un sentimiento, digamos, hablando de tribulación, que uno como hijo de Dios, uno tiene momentos de tribulaciones, de aflicción en esta tierra. Pero acá está hablando de un tiempo, un periodo, no de un sentimiento, sino un tiempo de 7 años, la cual es la semana 70, que falta en cumplirse, según Daniel capítulo 9, 24 a 27, la cual falta cumplirse y se va a cumplir acá en este tiempo de gran tribulación. Recordemos que la iglesia, hermano, la iglesia no va a pasar en este periodo de gran tribulación. Acá podemos ver una gran separación, capítulo 2 y 3, recuerde bien la gráfica anterior que puse, que es el diagrama de Apocalipsis, la cual hemos trazado bien 3 partes muy importantes, que es las cosas que has visto, las cosas que son, que la iglesia, la cita iglesia, y la que han de ser después de esta. Todo lo que va a acontecer. Nosotros sabemos que no estamos en la gran tribulación. No podemos decir que estamos en la gran tribulación, amigo. Porque la gran tribulación es a nivel mundial. Una tribulación en todo el mundo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, dice: yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjate lo que está diciendo, sobre el mundo entero, no es sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre un país, sobre un océano o sobre un continente. No, está hablando sobre el mundo entero. Acá tenemos promesa, la iglesia tiene promesa, que es la iglesia de Filadelfia, la cual Dios dice que también es para nosotros. Nosotros somos cuerpo de Cristo, nosotros nos identificamos, la iglesia se identifica con todo este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sabemos que son 7 iglesias, la cual nos habla en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero recordemos que todas las exhortaciones, todo lo que el Señor promete, también está para nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos. Tenemos que ver cómo esta gráfica, las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Fíjate que yo puse Laodicea, que es el último remanente, que yo creo que somos nosotros, que somos el remanente de la iglesia, porque el resto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, está descansando en Cristo, porque ellos murieron en Cristo. Esta iglesia que comienza en Pentecostés, hice una gráfica, hermanos, porque de esa manera podemos entender un poquito más rápido acerca del cuerpo de Cristo, y hablando, por supuesto, del diagrama de Apocalipsis y de las 7 iglesias, la cual nos habla en Apocalipsis 2 y 3. Yo repito mucho, hermano, porque es algo que tenemos que repetir una y otra vez para que nosotros se nos pueda penetrar la verdad, la cual no estoy inventando nada. Esta gráfica que tengo acá es una gráfica bíblica. No hay nada que yo pueda inventar, agregarle o sacarle, sino que estamos viendo realmente 7 iglesias en el tiempo, con diferentes eras de la iglesia sobre la tierra, la cual va a estar. Recuerde en el diagrama de Apocalipsis, la cual primero puse, ahí estamos hablando de las cosas presentes. Todavía nosotros, el cuerpo de Cristo, porque yo soy cuerpo de Cristo, he creído en la obra de Cristo. ¿Y qué es creer en la obra de Cristo? ¿Qué es creer en la obra de Cristo? Es creer en el Evangelio. ¿Y qué es creer en el Evangelio? Es creer lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, 3 y 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya se hablaba de Cristo, conforme a profeta, conforme a símbolos, conforme a sombra de que Cristo iba a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, el tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Hermano y amigo, la cruz de Cristo marca un antes y un después en la era del ser humano,
Porque Cristo nos trajo una redención para el alma perdida, trajo redención para el ser humano. Por eso no tenemos que olvidarnos de eso, mi querido amigo. De Pentecostés, la Pascua, porque Cristo muere justamente en la fiesta de Pascua, sabiendo que Cristo hoy es nuestra Pascua. Aleluya, es el Cordero inmolado por nuestros pecados, amigo. Hermano, muchas veces me emociono cuando predico acerca del Evangelio, acerca de lo que Cristo hizo, porque, hermano, es algo tan glorioso que hizo Jesucristo por ti. Es algo tan hermoso que hizo Cristo por nosotros. Por eso que el ser humano tiene que ser tan duro, tan rebelde a la ordenanza de Dios, solamente en poder creer lo que Cristo hizo. Una obra redentora, una obra sustitutiva para el ser humano. Que hoy se da el gusto del ser humano de decir, no, yo soy ateo, no creo en Dios, para ellos Dios no existe. Fíjese qué gran blasfemia, qué necios que son. Gente agnóstica, gente que no quieren saber nada de Dios, que dependen todo de sí mismos y ellos no saben que fueron creados con un propósito, que ellos han nacido con un propósito, ellos fueron creados por Dios mismo, a ese Dios que ellos niegan. Ellos fueron creados por Dios. Porque son un alma, son almas. Cada persona que existe en la tierra es un alma, creada por Dios ya desde el principio, antes de toda la creación, como dice su palabra. Pero Dios ha dado una libre elección. Dios ha dado un libre albedrío al ser humano. De que el hombre escoja si quiere la bendición o la maldición, si quiere escoger la vida o la muerte, si quieres escoger la vida eterna o la separación eterna. Dios no nos ha hecho robot. Claro que Dios en su omnisciencia, en su presencia, sabe quién va a ser su hijo y quién no. Solamente Dios sabe eso porque solamente Dios tiene esa capacidad. Dios solamente tiene omnisciencia y presciencia. Por eso, mi querido amigo, qué hermoso anunciar el Evangelio, que Cristo fue el que murió por nuestro pecado. Conforme a las Escrituras, y nunca me voy a cansar de repetir lo que Cristo hizo, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, que todo lo que decía las Escrituras de él, de que iba a morir, que iba a ser sepultado, de que iba a resucitar al tercer día, él mismo lo dijo, que él iba a resucitar al tercer día, así como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y después fue vomitado. El Señor dice así también, yo al tercer día voy a resucitar. Y hermanos queridos, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y que pasaron de Pascua, pasaron 50 días, pues justamente Pentecostés habla de 50 días, vino el Espíritu Santo, la cual es una promesa de Dios, la cual Él dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo, otro consolador, que era necesario que Él se tuviera que irse. Entonces Jesucristo se fue y justamente en ese día de Pentecostés, porque no es que Pentecostés es el Espíritu Santo, no tenemos que confundir. Pentecostés era la fiesta de la cebada, era una fiesta judía, pero justo en esa fiesta viene el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo inicia la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y acá podemos ver, como te estaba explicando, 7 periodos de la iglesia sobre la tierra. Y que estamos justamente en tiempo de la Odisea. Si usted se pone a leer la iglesia esta de la Odisea, es muy triste la condición que está viviendo, hermano. La iglesia de Cristo hoy últimamente, según lo que nos muestra la Biblia, no es lo que según yo estoy pensando, lo que yo quiero creer, no. Es lo que dice las Escrituras. Esta iglesia es tibia. Hermanos, tenemos que entender que nosotros estamos viviendo una era donde realmente lo que importa es lo material, lo que más importa, no al ser humano, ojo, estamos hablando de la iglesia de Cristo, porque acá está hablando de la Odisea, la iglesia de Cristo, que aún no está dependiendo del Espíritu Santo, no está siendo lleno del Espíritu Santo, le falta ese colirio en sus ojos, como dice, que el Señor nos recomienda. Y que se cree que nada le falta, pero en verdad falta la comunión con Dios, falta el predicar el Evangelio, falta la santificación, que es algo que nosotros tenemos que
que cada día santificarnos, muchas cosas, hermanos, que nosotros como hijos de Dios necesitamos. Por eso, hermano, más allá de mirar el mundo y no el cuerpo de Cristo, la iglesia, sabemos que esta iglesia de la Odisea es la peor de todas las iglesias, porque son 7 iglesias, 7 es número de terminación, número de culminación, el número 7, de perfección. Estamos viendo que la Odisea es la última iglesia en el tiempo. Entonces, si decimos que más o menos 2000 años va a durar la iglesia o va a estar en la tierra, porque luego, por supuesto, viene el arrebatamiento y va a ir a morar ya en los cielos, en el aire, como dice la palabra de Dios. Es un tema al cual estoy hablando muy despacio, hermano, porque quiero expresarme de la mejor manera, y yo creo que el Espíritu Santo me va guiando para que podamos entender, hermanos. Y son estudios la cual estoy haciendo en vivo, estoy grabando, y no estoy, ¿cómo se llama? Editando. A mí me gusta sacar así los videos de esta manera. Muchas veces tal vez voy a agarrar un versículo, como el video anterior que hablaba de las 70 semanas que se cumplió ¿cómo era? Cuando Daniel estaba bajo el dominio de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, sabiendo que esa tribu de Judá fue absorbida por el imperio babilonio. Entonces Daniel sabía que, por las profecías, ¿no?, lo que profetizó Jeremías, sabía que 70 años, y yo dije 70 semanas y nada que ver. Bueno, puede haber mínimo errores, porque yo no lo estoy editando a los videos. Así como estoy grabando, lo estoy subiendo. Es mi forma de hacer estas enseñanzas. Así que ya estoy hablando, estoy diciendo lo que puede pasar. Claro que cuando uno edita, borra, dice de nuevo la frase, si le faltó la S, borra y pone bien la S. Y si uno dijo mal un versículo, otra vez lo vuelve a editar para que salga todo bárbaro. Está bien, yo a la gente le felicito, a la gente que edita, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera, hermano, más sencillo. Pero lo bueno, hermano, de poder entender nosotros la enseñanza. Eso es bueno, de poder enseñar la palabra de Dios. Y Dios hace más de 4 años puso este deseo en mi corazón de poder escudriñar la palabra de Dios, de poder saber los tiempos que estamos viviendo. Y todo esto, hermanos, a nosotros nos va a ayudar, nos va a alentar en saber que si nosotros somos cuerpo de Cristo, somos miembro, como dice la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una gran bendición, que son las bendiciones espirituales, que vamos a ir al cielo, que vamos a disfrutar de una coronación, que Dios va a dar recompensa a nuestra vida, solamente por creer en su obra y poder trabajar acá durante este periodo, la cual la iglesia va a estar, de poder trabajar para el Señor, proclamar el Evangelio, de proclamar la verdad del Evangelio, qué es el propósito de Dios en la vida de un hijo de Dios, es de que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque es el deseo de la predestinación de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vos sabés que todo lo que Dios quiere justamente, todo lo que realmente Dios desea es justamente, o está apuntando, y de reunir, como dice la palabra de Dios, todas las cosas, es a Cristo, siempre apunta a Cristo. Cristo es el centro de todo. Por eso que el deseo de Dios y el propósito de Dios es que seamos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Por eso que yo le había dicho que iba a hablar acerca de esta 7 iglesias, la cual vemos, 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que es la última en el tiempo, la cual este pequeño remanente es la que va a ser arrebatada. Digamos, no va a haber muerte física. Sabemos que las generaciones anteriores, desde Éfeso, desde cuando inicia la iglesia de Pentecostés, sabemos que más o menos 2000 años atrás pasó eso, hay mucha gente que murieron y que están en Cristo descansando. Y que sabemos que cuando Cristo venga, dice que esas almas que murieron en Cristo van a venir a tomar sus cuerpos ya redimidos, glorificados, para juntos ir justamente
en el aire a reunirnos con el Señor. Te das cuenta que la iglesia presente y la iglesia que ya están durmiendo en Cristo, todos seremos resucitados, seremos transformados y vamos a irnos a morar con el Señor. No vamos a pasar por este momento de gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero, porque no tiene nada que hacer la iglesia en este periodo. Porque Dios va a levantar 144.000 judíos, los que van a predicar, va a haber 2 testigos, la cual también van a estar ellos predicando, anunciando el Evangelio del Reino, van a estar predicando en este periodo. Pero la iglesia, mi querido amigo y hermano, no va a pasar por este periodo, sabiendo que después, según la Biblia, hay un reino milenial de Cristo, o el del Mesías, que son 1000 años. Ahí podemos ver Daniel capítulo 9, 24, Isaías 11, Apocalipsis 21, un reinado donde sí nosotros después de la iglesia vamos a venir de los cielos, vamos a venir con nuestro amado, porque Él va a reinar, Él va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces el Rey va a venir con su reina, y ¿quién va a ser su reina? Justamente la iglesia. La iglesia dice que su esposa, la reina que va a venir a reinar, y hay promesa de Dios que nosotros vamos a venir a reinar con Cristo. Vamos a reinar. Y en este tiempo, hermanos, la cual en el diagrama del Apocalipsis, en ese tiempo, la cual nos habla de la gran tribulación, pertenece, digamos, a las cosas que han de ser después de esta. Después que la iglesia ya no esté en la tierra, no exista más sobre la tierra, esté arrebatada, va a venir un tiempo diferente, una dispensación diferente, que es la gran tribulación, 7 años. 7 años de gran tribulación, que la iglesia no va a estar acá, sino que vemos a la iglesia, una iglesia ya arrebatada, como nos dice en el capítulo 4, donde Dios le muestra al apóstol Juan y le dice: ven, o vení, subí, que yo te voy a mostrar las cosas que van a pasar después, en los cielos, ojo, en los cielos. Y en los cielos, ¿quién va a estar? Va a estar la iglesia. Y vos sabés que desde capítulo 4 en adelante no vemos más la palabra iglesia o cuerpo de Cristo, porque la iglesia no va a estar en este tiempo de gran tribulación. Va a estar, sabemos por la palabra que va a estar, como dice el Señor, le dice al apóstol Juan: vení, subí, sube acá, yo te mostraré las cosas que van a pasar. Y justamente Dios le muestra 24 tronos, la cual están representando, la cual se sientan, digamos, 24 ancianos, la cual representan, no lo dice literalmente, pero están representando a la iglesia redimida. Imagínate, hermano, que está redimida, está justa, digamos, no tiene mancha, no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, Él lo hizo en la cruz del Calvario por cada ser humano. Entonces la persona en esta era de la iglesia que cree en el Evangelio es hallado justo, es hallado limpio, es purificado, hablando penalmente. Entonces, si el Señor viene hoy a buscarnos, hermano, Dios nos ve justo, nos ve sin mancha. Y uno puede decir: no, pero ¿cómo? El hermano está en pecado, se apartó de Dios, no quiere saber nada de Cristo. Ese ya es otro punto aparte. Eso va con la recompensa. Recordemos que vamos a ir al cielo y vamos a recibir recompensa. Si realmente estamos en el cuerpo, como dice la palabra de Dios, vamos a recibir recompensa. No ante el gran trono blanco, sino el tribunal de Cristo, que es justamente un tribunal de recompensa justa. ¿Qué es lo que hicimos nosotros estando acá en el cuerpo de Cristo, sobre la tierra? Va a ser un momento de recompensa, no de juicio. Todo lo contrario al gran trono blanco, la cual nos abre en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Eso sí que es el gran trono blanco, van a ir las personas impías, aquellos que nunca creyeron en Dios, nunca creyeron en Cristo, en la obra redentora. Porque ahí va a haber un justo juicio, hablando del gran trono blanco, justo juicio de Dios para las almas perdidas. Pero nosotros no estamos perdidos, nosotros hemos creído en la obra de Cristo. Recordemos que dice Romanos capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Digamos, ya no hay enemistad con Dios. Tenemos paz. Dice la palabra de Dios, capítulo 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que están en Cristo, digamos, lo que son el cuerpo de Cristo, los que están en Cristo, los que creyeron en la obra de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura. Entonces una persona que cree en esa obra, cree solamente, no es que tiene que hacer o dejar de hacer, cree en esa obra, es salvo. Dice Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, dice el apóstol Pablo, hablando a los gentiles, a los hermanos de Éfeso, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. Habiendo oído la palabra de verdad, dice, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en esa obra, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces quiere decir que ya cuando vos creés de todo corazón, mi querido amigo, no tenés que dudar. Creer. Dice, yo creo en lo que vos hiciste por mí. Dios te sella con el Espíritu Santo. Introduce su espíritu dentro de tu ser. Y ese espíritu ya no se va más. Porque ya Dios te trasladó de las tinieblas a la luz. A su luz. Ya no sos de la noche. Sos del día. El día es Cristo. Por eso, mi querido amigo y hermano, qué hermoso es saber que nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos en la luz. Somos del día. Nosotros seremos arrebatados. Porque justamente la palabra de Dios es que nosotros seremos librados, dice. Ahora yo te voy a leer unos versículos de la palabra de Dios, la cual nos hace ver que la iglesia, nosotros no vamos a pasar por ese momento de gran tribulación. Bueno, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios. Vamos a los escritos del apóstol Pablo, que es nuestro apóstol. ¿Por qué digo nuestro apóstol? Porque es el apóstol de la iglesia. Hermanos, nosotros no sabemos que no tenemos otro apóstol. No tenemos otro apóstol hablando para la iglesia. Nosotros tenemos nuestro apóstol, que es el apóstol Pablo, la cual Dios le ha dado revelación, que son todas revelaciones inspiradas. Hoy últimamente, hermano, no hay inspiración. No es que Dios levanta a un apóstol e inspira y tiene inspiración. No, ya no existe más eso. Hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Hermano, no necesitamos agregar ni sumar nada. Lo que tenemos que hacer, hermano y amigo, no es ir tras los profetas, a ver qué nos dicen de nuevo, qué es lo que tiene para mi vida, a un apóstol, qué es lo que se viene o lo que no se viene. Hermano, nosotros sabemos que tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar, tenemos que tomarnos tiempo en nuestros hogares, hermano, tener un momento de estudio de la palabra, estudiar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nos va a enseñar, porque si la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, amigo y hermano, si fue inspirada por el Espíritu, entonces ¿quién me va a enseñar? ¿El hombre? ¿Me va a enseñar el pastor, el apóstol? No, el que me va a mí enseñar, iluminar a través de la revelación que ya tenemos, es el Espíritu Santo. Por supuesto, en una persona renacida. Porque una persona, si no es renacida, está muerta, entonces nunca va a entender las cosas espirituales. No va a entender la palabra de Dios. Pero vos, si sos un hijo de Dios, resucitaste con Cristo, digamos, creyendo en la obra de Cristo, sos parte del cuerpo de Él y tenés el Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros necesitamos como hijo de Dios en estos últimos tiempos, hermano, es leer la palabra, leer, escudriñar, estudiar, hacerte un pequeño lugar en tu casa, tener una pequeña biblioteca, empezar a leer libros que te enseñen, que te eduquen, que te enseñen cómo estudiar la palabra de Dios, hacer una buena exégesis, una hermenéutica, de poder trazar bien la palabra de Dios, de poder entender el texto en su contexto. Hermanos, es importante que podamos entender, porque yo conozco muchas personas que te dicen un versículo bíblico, pero sacando de contexto ese texto, muchas veces no para el pretexto de cada persona. Entonces nosotros necesitamos leer la Biblia en su panorama, o un libro en su panorama, el capítulo en su panorama, digamos, qué es lo que quiere decir ese capítulo o ese libro. Entonces muchas veces nosotros agarramos un versículo y hacemos una enseñanza o una doctrina pensando que es así, pero cuando empezamos a escudriñar bien la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así como nosotros la interpretamos. Tiene que ser así como el Señor nos quiere revelar, como Dios nos quiere, porque la palabra de Dios, digamos, se interpreta por sí sola. No necesitamos que nadie venga a interpretar, porque por eso existen muchas religiones, muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque el hombre interpreta conforme a su manera, y no, nosotros debemos creer lo que ya está interpretado, lo que la Biblia nos interpreta. Por eso que primera de Tesalonicenses capítulo 1, fíjate lo que dice el apóstol Pablo a estos hermanos, que también estaban pasando un momento de tribulación, pero no era la gran tribulación,
era momento de tribulación. Por eso no nos vamos a confundir por un momento de tribulación, como pasa un hijo de Dios como los tesalonicenses, que ellos eran perseguidos, pero no era que era la gran tribulación. Eran perseguidos en ese momento porque ellos creían en otra cosa, creían en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creían en Jesús que era el Mesías. Entonces ellos estar bajo el imperio romano, bajo los judíos que rechazaron al Mesías, entonces eran perseguidos y muchos eran muertos. Entonces en ese tiempo lo que ellos estaban viviendo, entonces el Señor, el apóstol Pablo, fíjate lo que le escribe a los hermanos, a los tesalonicenses, 1:10 dice, vamos a leer del 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron, y como os convertiste, dice, de los ídolos a Dios, para servir a quién, al Dios vivo y verdadero. Ahí está hablando la conversión, ¿no?, de estos hermanos, de los tesalonicenses. Y no solamente eso, sino como ellos se convirtieron, ¿no? Cómo dieron, digamos, una vuelta, un cambio de posición, porque claro, ellos al creer en la obra de Cristo, Dios los traslada radicalmente, literalmente, de un lugar a otro lugar. Entonces después dice en el verso 10, dice de 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice, y esperar, escuchá, de los cielos, hablando del arpazo, arrebatamiento, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, hablando de Jesucristo, al cual resucitó de los muertos. Acordate que es el Evangelio, que Cristo resucitó, dice la palabra de Dios, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, escuchá lo que dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? ¿Quién nos libra, dice, de la ira venidera? Si dice ira venidera, no está hablando justamente, como te decía, del momento que estaba pasando de tribulación. Ira venidera se está refiriendo a este tiempo. Ira venidera, tiempo de ira. Esto es tiempo de ira o gran tribulación. Es un tiempo de 7 años. ¿Por qué te digo 7 años? Porque es como la Biblia nos viene declarando, como dice la profecía de las 70 semanas, como dice Mateo 24. Son 7 años, la cual va a haber una gran tribulación en el mundo entero. Y fíjate que Dios promete a esta iglesia de Tesalonicense, que también nosotros somos la iglesia de Cristo, también es promesa para nosotros, porque ellos en verdad murieron, están, digamos, descansando en los brazos del Señor, porque ya un alma que muere en Cristo no va al seno de Abraham, sino que va a la presencia misma de Cristo. Porque Cristo dice, cuando resucitó, dice, llevó cautiva la cautividad. Y eso está hablando de las personas o los santos del Antiguo Testamento que murieron en esperanza, murieron creyendo en un Redentor. Entonces cuando Cristo, dice, cuando Cristo resucita, Cristo va a lugares, dice, lleva cautiva la cautividad. Justamente está hablando de los que estaban cautivos en ese lugar, que era el seno de Abraham, que era un lugar del Hades. Entonces Jesucristo lleva a estos santos del Antiguo Testamento a su presencia. Ya en ese lugar no hay lugar para las almas ahora que mueren en Cristo Jesús, sino que van a la presencia del Señor a descansar en Cristo Jesús, por supuesto. Dice, vuelvo a leer este versículo 10 de Tesalonicenses capítulo 1. Dice, y esperar de los cielos, ¿qué hacía la iglesia? Justamente Tesalonicense, esperar del cielo de arriba, por supuesto, de que venga a buscarlo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Librar justamente es ser quitado, ser sacado, porque la iglesia nada tiene que hacer en este lugar, porque es un cambio de tiempo, un cambio de dispensación. Dice Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 en adelante, dice, más vosotros, hablando a los tesalonicenses, acordémonos de tiempo que estaban viviendo ellos, gran tribulación, aflicciones, por causa del Evangelio, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, de verdad, porque uno está en la luz. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Acá no somos de la noche ni de la tiniebla, hablando del cuerpo de Cristo, aquellos que han creído en el Evangelio.
Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Ve? Está hablando, los que se embriagan de noche, hablando de gente que no son de Cristo, no están en Cristo. Dice, pero, acá veo la distinción o la diferencia. Pero, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, pero nosotros, ¿ve? Nosotros, dice, que no somos, dice, pero nosotros que somos, dice, del día, ¿ve? Nosotros que somos la iglesia de Cristo, que es del día, que está en Cristo. Ahí podemos ver una gran diferencia. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, escuchá, con coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, somos salvos por creer en Cristo, en la obra de Cristo. Porque dice, no nos ha puesto Dios, que estamos en luz, que estamos en Cristo, que somos justificados por creer en la muerte de Cristo. Dios dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Está bien? Sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya seamos, que muramos, que velemos, vivamos juntamente con Él. Bueno, pues dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Hermano, Dios no nos puso para ira. La iglesia justificada, que ya Dios no nos ve pecado. Entonces, ¿para qué va a pasar acá? Una persona me dijo, no, tiene que ser probada la iglesia. No, en la tribulación no tiene sentido que la iglesia sea probada. ¿Probada qué? ¿Para qué? Nosotros, si la iglesia de Cristo es probada acá en este periodo de la iglesia. Acá somos probados, ahora somos probados los hijos de Dios. No acá en la gran tribulación. Este periodo, olvídate, la iglesia no va a pasar. Porque sé que hay muchos que te van a decir, no, que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Sí, yo te entiendo, ahí en la gran tribulación, la cual la iglesia no va a estar. De que uno será arrebatado, el otro será quedado, sí, será acá en la tribulación. Pero como la iglesia no va a estar en la tribulación, así que no es para la iglesia, no es que un hijo de Dios se va a quedar, el otro se va a ir. No. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, es su esposa a futuro. Y sabemos que nosotros estamos en un cuerpo, entonces Dios no va a, como se dice, a sacar parte de su cuerpo y dejarlo en la tribulación en las manos del enemigo para que pase un proceso y parte de la iglesia va a ir con él. No hay sentido, no hay versículo que nos pueda corroborar eso. Porque Dios no va a mutilar su cuerpo. Hermano, si vos estás en Cristo, vos sos Cristo. Entonces Cristo no está dividido, como dice la Biblia. Cristo no se desarma. O estás en el cuerpo de Cristo o no estás. ¿Sos de Cristo o no sos de Cristo? Entonces acá no hay un término medio. No que tal vez estoy en Cristo o más o menos o no estoy. No. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Si estamos en Cristo, sabéis que sos cuerpo de Cristo. Cuando Dios venga con voz de trompeta, cuando Él venga con su voz potente a llamarnos a su presencia, hablando del arpazo, no vamos a ir con Él. La iglesia redimida que tiene el Espíritu Santo, wow, será arrebatada. Por eso te digo que estamos en este último tiempo, hermano. Alegrate porque puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser acá un mes, no lo sé. Pero que estamos muy cerca, estamos cerca. Yo no pongo fecha porque en verdad no hay una fecha, pero sí por los tiempos bíblicos, por la línea bíblica que tenemos, una línea de tiempo bíblico, nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos, hermano, fíjate. Si desde Adán hasta Cristo, 4000 años, lo que sucedió, lo que pasó anteriormente, desde Cristo hasta el día de hoy tenemos unos 2025 años más o menos. Fíjate que hay 7 años, la cual ya está profetizado, 1000 años, y después la eternidad, con Dios o sin Dios. Hablando no de un hijo de Dios que tiene una eternidad con Dios, o una vida sin Dios que va a tener una eternidad sin Dios, una condenación eterna. Entonces, si miramos esta línea de tiempo, sabemos que estamos viendo, la iglesia está viendo sobre la tierra los últimos tiempos, la cual van a venir 7 años después y 1000 años. Entonces nos damos cuenta que la iglesia es muy poco el tiempo que está viviendo en esta tierra. Pronto será arrebatada. Porque si viene una gran tribulación, luego de la gran tribulación se viene un tiempo milenial, 1000 años, la cual está profetizado
desde el Antiguo Testamento, un reinado justamente que Dios va a reinar, Jesucristo va a venir a reinar en Israel, la cual Dios lo va a hacer todo, como dice la palabra de Dios, va a hacer todo para su gloria. Pero no me quiero extender en el reino milenial. Estamos hablando de la iglesia que nos va a pasar sobre este periodo. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, verso 9. Fíjate lo que dice. Vamos a leer de verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está hablando a un grupo exclusivo. Hablando de la iglesia. Hablando de los romanos. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los hermanos redimidos que creyeron en la obra de Cristo. Todo lo que son cuerpo de Cristo. Vos si creíste en el Evangelio, sos cuerpo de Cristo, sos de Él. Por eso que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escuchá, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Verso 9 dice, pues mucho más, estando ya ahora, esta versión dice, Reina Valera dice justificados en su sangre, pero la interlineal griega dice santificados en su sangre. Tenemos que ver también esto, de que uno no es justificado en su sangre, sino que es santificado. Porque la sangre no es que justifica, sino la sangre en verdad limpia, santifica. Porque hoy que nosotros somos hijos de Dios, que somos parte del cuerpo, ¿qué es lo que necesitamos para limpiarnos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Es la muerte de Cristo o es la sangre de Cristo? No, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está para que nosotros vivamos una vida en santidad, en santificación, digamos. Para que nos limpiemos de nuestros pecados, porque cada día nosotros pecamos, nos ensuciamos. Entonces la sangre de Cristo a nosotros nos limpia. Nos limpia para que sigamos adelante, para que no nos detengamos, para que tengamos una comunión fluida con el Señor. Justamente es la sangre de Cristo. Por eso que dice acá la palabra de Dios en el versículo 9, mucho más estando ya santificado en su sangre, por Él, escuchá, por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos viene a arrebatar. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Y de qué ira está hablando? Justamente de esta ira venidera. Seremos salvos, dice. No dice que Dios nos va a librar en la ira o en el medio de la ira. No dice eso la palabra de Dios. Y por último quiero compartirte Apocalipsis, justamente lo que estamos hablando, ¿no? El libro de Apocalipsis, el diagrama, la cual mostré al principio. Y le está hablando a la iglesia. Recordemos capítulo 2 y 3, está hablando a la iglesia que está en la tierra. Luego en el próximo video, hermano, voy a hablar de la iglesia, que no voy a hacer tiempo, la iglesia en los cielos. Téngame paciencia, pero yo le recomiendo que mire cada uno de estos videos para que usted pueda entender el tiempo que estamos viviendo, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que nosotros no somos llamados a ira. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Fíjate lo que le está diciendo la iglesia a la iglesia de Filadelfia, que era una de las dos iglesias a la cual Dios no dio reproche, que vio una iglesia muy, no vamos a decir perfecta, pero sí una iglesia excelente. Se ve que tenía una conducta muy hermosa. Eran personas que se rendían, eran personas que no digo que no pecaban, pero pecaban y se limpiaban con la sangre, seguían adelante, iban creciendo. Y hay una promesa para esta iglesia, y no solamente para la iglesia, sino para nosotros también es que somos iglesia del cuerpo de Cristo. Acordémonos que estas 7 iglesias también están representando al cuerpo de Cristo completo, total, y cada persona que está en Cristo es para esas personas, para mi vida, para tu vida, hermano, si está en Cristo. Fíjate lo que dice el Señor a esta iglesia. Dice, ¿por cuánto? Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es guardar la palabra de la paciencia? Justamente es creer en su palabra. Dice, yo también te guardaré. Escuchá lo que dice, de la hora de la prueba. Acá no está hablando de una hora, digamos, de 60 minutos. Está hablando de un tiempo. No es que está hablando de una hora, sino del tiempo de tribulación, tiempo de la ira. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Escuchá, hora de la prueba que ha de venir sobre, ¿qué dicen? Sobre vosotros, dice, no, sobre el mundo entero. Escuchá, para probar a los hijos de Dios. No dice a los hijos de Dios. Para probar a la iglesia, tampoco. Vamos a leerlo textualmente lo como está diciendo.
dice, venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. A los que moran sobre la tierra. Acordémonos, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice que Él nos va a librar de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo. No está hablando sobre un pueblo, sobre una ciudad, no nos confundamos. Sobre el mundo entero. Recordemos que la gran tribulación es a nivel global. Que va a venir un anticristo, la cual será el presidente, digamos, será el líder, dice la palabra de Dios, el anticristo, el hombre de pecado, la cual va a tomar realmente dominio una bestia. A los 3 años y medio va a tomar control la bestia, que esa bestia estuvo siempre controlando a todos los monarcas que estuvieron de turno en diferentes imperios, según nos habla la Biblia. El imperio, por ejemplo, egipcio, la cual estaban los faraones, y en la cabeza de los faraones, la cabeza eran los faraones, perdón, pero siempre estuvo esa bestia gobernando, que es una entidad espiritual, diabólica, gobernando la cabeza. Y sabiendo que esa entidad, que es diabólica, ideologizaba y tenían sus religiones, su política, la cual ellos gobernaban de esa manera. Por eso que el pueblo de Israel, cuando estuvo ahí en esclavitud, no podían, digamos, estar sujetos a su política y a sus religiones. ¿Por qué? Porque era contrario a los principios, era contrario a la palabra de Dios. Es que por eso Dios lo libró ahí. Después vemos que hubo otro imperio, que fue el imperio asirio, el imperio babilónico, que a la cabeza de Nabucodonosor. Y esa cabeza también gobernando justamente esta entidad que era la bestia. Luego surgió el imperio medo-persa, y a la cabeza de todos estos reyes que gobernaban, la bestia sigue gobernando. Y siempre sabemos que todos estos imperios eran en contra de la palabra de Dios, en contra del pueblo de Israel, en contra del propósito de Dios. Todos estos imperios siempre iban en contra. Después surge el imperio griego, el imperio romano y así. Y sabemos que en este tiempo de la tribulación va a surgir el anticristo. Una persona, justamente, con toda su política, religión, por supuesto que siempre la política tiene su religión, digamos, siempre todo presidente o reyes tiene su política, pero también tiene su religión. Entonces, depende de la política, religión que tengan ellos, lo van a someter a todos a todos los que estén debajo de ellos, bajo su imperio. Por eso que cada vez que estuvo Israel bajo estos imperios, siempre ellos eran absorbidos y eran, digamos, sometidos a adorar a su Dios, a adorar, digamos, a seguir su política, y el pueblo de Israel jamás, digamos, ellos quisieron someterse. Por eso que Dios los sacaba con brazo fuerte y poderoso cuando estaban bajo dominio, porque Dios siempre a su pueblo ha sacado de las manos de sus enemigos, la cual creemos que Dios también actualmente, más que actualmente, puedo decir a futuro, que Dios va a librar a su pueblo Israel. Sabemos que todo se está preparando, hay una gran plataforma para este momento de gran tribulación, la cual, como dije, el hombre de pecado es llamado, también es llamado el anticristo, la cual, como dije, va a ser gobernado por la bestia, una entidad espiritual. Por eso, mi querido amigo, debemos darle gracias a Dios que nosotros no vamos a pasar por este periodo de gran tribulación. Dice que Él nos va a librar de la ira venidera. ¿Por qué dice justamente a los tesalonicenses eso? Porque justamente ellos no estaban viviendo este periodo. Pero es una promesa para la iglesia en su totalidad, que Dios nos va a librar de la ira venidera. Mis queridos amigos y hermanos, si querés hacer un comentario, hacelo. Si tenés algo para poder corroborar acerca de esta enseñanza, lo podés hacer. Queridos amigos y hermanos, que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau.